Mi nombre es Laura Mendoza. Tengo 42 años. Durante 12 de ellos fui la directora financiera de Distribuciones Técnicas del Valle, una empresa mediana que mueve equipos industriales y materiales eléctricos por toda la región. No era una multinacional ni salíamos en las noticias. Pero éramos sólidos. Facturábamos cerca de 20 millones al año. Teníamos clientes que llevaban con nosotros una década. Y yo me aseguraba de que cada número cuadrara. Ese martes de marzo entré a la oficina como siempre. Café en la mano. Saludo al equipo de contabilidad. Reviso los correos mientras enciendo la computadora. A las 9:30 recibo un mensaje del CEO, Rodrigo Salazar, pidiéndome que suba a su oficina. Nada raro. Nos reuníamos cada semana para revisar resultados, proyecciones, temas de flujo de caja. Subo. Él está sentado detrás de su escritorio de roble, con esa corbata azul que usa en las reuniones importantes. A su lado está Martín Gutiérrez, el director de Recursos Humanos. Eso ya me extraña. Martín nunca participa en nuestras reuniones financieras. Laura, siéntate por favor, me dice Rodrigo sin mirarme a los ojos. Me siento. Noto que Martín tiene una carpeta manila sobre las piernas. El tipo de carpeta que usamos para documentos de personal. Mira, Laura, Rodrigo se acomoda en su silla. Quiero agradecerte todo lo que has hecho por la empresa estos años. Has sido una pieza fundamental. Tus auditorías siempre impecables, tus controles, todo eso ha sido valioso. Uso el pasado. Has sido. No eres. Pero hemos estado evaluando la estructura del área financiera, continúa, y creemos que necesitamos una perspectiva más fresca. Alguien con formación actualizada, que traiga ideas nuevas. Necesitamos modernizarnos. Me quedo callada. El corazón me late fuerte pero no digo nada todavía. Hemos decidido hacer un cambio en la dirección financiera, dice finalmente. A partir de hoy, tu posición queda terminada. Martín tiene todo el paquete de liquidación preparado. Es generoso, te lo aseguro. Generoso. Como si el dinero compensara 12 años. ¿Puedo preguntar quién me va a reemplazar? Digo, y me sorprende lo firme que sale mi voz. Rodrigo intercambia una mirada rápida con Martín. Mi sobrino, Sebastián Salazar. Acaba de terminar una maestría en finanzas en una universidad de Estados Unidos. Tiene ideas innovadoras, un enfoque moderno. Creemos que es el perfil que necesitamos. Ahí está. Su sobrino. 28 años, recién salido de la escuela, sin un solo día de experiencia real en una empresa como esta. Y yo, con 12 años de trabajo limpio, de auditoría sin observaciones, de controles que evitaron fraudes, errores y desastres, quedo fuera porque necesitamos perspectiva fresca. Martín me extiende la carpeta. Dentro está mi carta de terminación, el cálculo de liquidación, los papeles del seguro. Todo ya firmado por Rodrigo. Tienes hasta el viernes para recoger tus cosas, dice Martín con voz profesional, como si estuviera leyendo un guión. Cualquier duda, puedes contactarme. Me pongo de pie. No lloro. No grito. No les doy ese gusto. Entiendo, digo simplemente. Gracias por avisarme. Salgo de la oficina con la carpeta bajo el brazo. Bajo las escaleras despacio. La gente me mira desde sus cubículos pero nadie dice nada. Ya lo saben. En una empresa así las noticias vuelan. Llego a mi escritorio. Me siento. Abro la carpeta y leo los números. La liquidación es correcta. Generosa, sí. Pero eso no cambia nada. Ana, mi asistente contable, se acerca tímidamente. Laura, ¿es cierto? Asiento. ¿Por qué? Pregunta, y veo que tiene los ojos rojos. Tú nunca has fallado. Nunca. Política, digo. No tiene nada que ver con el trabajo. Ella se muerde el labio y regresa a su escritorio sin decir más. Paso el resto del día ordenando archivos, dejando instrucciones escritas para quien venga después, asegurándome de que todo esté documentado. Porque aunque me saquen,
No voy a dejar un desastre. No es mi estilo. El viernes salgo de Distribuciones Técnicas del Valle con una caja de cartón. Dentro llevo una planta, una foto de mi graduación universitaria y una taza que dice «La contadora tiene siempre la razón». Un regalo de mi equipo hace 3 navidades. Subo a mi auto. Pongo la caja en el asiento del copiloto. Enciendo el motor. Y ahí, sola en el estacionamiento, finalmente dejo que salgan las lágrimas. Y si esta historia te está resonando, si has sentido alguna vez que tu experiencia no importó cuando alguien con conexiones llegó a quitarte el lugar, déjame un like. Suscríbete al canal. Porque lo que viene después es algo que nunca imaginaron. La gente cree que ser directora financiera es solo revisar números en Excel y firmar cheques. Pero mi trabajo real era invisible. Era prevenir desastres antes de que ocurrieran. Era construir un sistema donde los errores no pudieran esconderse y los fraudes no pudieran crecer. Déjame explicarte cómo funcionaba antes de que yo saliera. Cada vez que la empresa compraba algo, digamos $5.000 en cables eléctricos a un proveedor, el proceso era así. El proveedor enviaba su factura. Mi equipo la recibía y la verificaba contra la orden de compra original. ¿Los precios coinciden? ¿Las cantidades son correctas? ¿El proveedor es el mismo que autorizamos? Si algo no cuadraba, aunque fuera una diferencia de $50, la factura se devolvía. Luego venía el segundo filtro. Yo revisaba personalmente todas las facturas mayores a $2.000 antes de aprobar el pago. No porque desconfiara de mi equipo, sino porque en finanzas, un segundo par de ojos siempre encuentra lo que el primero pasó por alto. Tercer filtro. Auditoría cruzada. Cada trimestre, Ana y yo comparábamos las facturas pagadas contra los inventarios recibidos. Si compramos 100 metros de cable, esos 100 metros tienen que estar en el almacén o en los registros de venta. Si no están, hay que explicar por qué. Sin excepciones. Gracias a ese sistema, en 12 años detectamos 3 intentos de fraude antes de que costaran dinero real. El primero fue hace 8 años. Un proveedor de herramientas empezó a inflar las cantidades en sus facturas. Nos cobraba por 50 destornilladores cuando solo enviaba 40. Pequeñas diferencias. Fáciles de ignorar. Pero yo llevaba un registro manual de cada entrega, y a los 2 meses noté el patrón. Confronté al proveedor. Se hizo el sorprendido, dijo que eran errores administrativos. Lo sacamos de nuestra lista de proveedores autorizados. Nos ahorramos al menos $20.000 en sobrecostos futuros. El segundo intento fue interno. Un empleado del almacén empezó a crear órdenes de compra falsas para un primo que supuestamente vendía materiales de limpieza. Las órdenes eran pequeñas, $300 aquí, 500 allá. Pero cuando revisé los registros noté que ese proveedor no tenía dirección física verificada ni referencias. Investigué. Resultó que el primo ni siquiera existía. El empleado estaba cobrando las facturas y quedándose con el dinero. Lo despedimos. Presentamos denuncia. Recuperamos $4.000. El tercer intento fue el más sofisticado. Un proveedor legítimo, uno con el que habíamos trabajado 5 años, fue comprado por otra empresa. Los nuevos dueños empezaron a duplicar facturas. Nos enviaban la factura original y luego, 3 semanas después, una copia con diferente número de folio. Si no revisabas con cuidado, terminabas pagando 2 veces. Detecté la primera duplicación porque mantengo un archivo digital de todas las facturas pagadas, ordenado por proveedor y fecha. Confronté a la empresa. Dijeron que era un error de su sistema nuevo. Pusimos una alerta permanente en su cuenta. Nunca volvió a pasar. Esos 3 casos. 30 y tantos mil dólares en total. Parecen pequeños comparados con el presupuesto anual de la empresa. Pero si lo sumas a lo largo de 12 años, y le agregas todos los errores honestos que también atrapamos, estamos hablando de cientos de miles de dólares protegidos. Pero eso no es lo que Rodrigo veía. Él veía facturas que se pagaban a tiempo. Veía auditorías sin problemas. Veía números limpios en los reportes trimestrales. Y como todo funcionaba bien,
Asumía que cualquiera podía hacerlo. No entendía que las cosas funcionaban bien precisamente porque yo estaba ahí, todos los días, revisando, verificando, construyendo esos filtros. Cuando me fui, dejé un manual de procedimientos de 50 páginas. Describía cada paso del proceso de control. Incluía listas de verificación, ejemplos, señales de alerta. Le pedí a Ana que se lo entregara a Sebastián, el sobrino. Ella me llamó una semana después. Laura, él ni siquiera lo abrió, me dijo. Dijo que tenía su propio sistema. Que lo que funcionaba antes estaba desactualizado. ¿Te dijo qué sistema? Pregunté. Solo que iba a agilizar procesos y confiar más en los proveedores. Eso fue todo. Colgué el teléfono con un mal presentimiento. Pero ya no era mi problema. O eso intentaba creerme. Los primeros 2 meses después de salir fueron raros. Me dediqué a buscar trabajo. Actualicé mi currículum. Tuve entrevistas. Algunas empresas me rechazaron por sobrecalificada. Otras me ofrecieron puestos de asistente contable, con la mitad del salario que ganaba antes. Les dije que no. No porque fuera orgullosa, sino porque sabía lo que valía. En ese tiempo viví de la liquidación. No salía mucho. Pasaba tardes enteras en la casa, revisando ofertas de empleo, enviando correos, esperando respuestas. Y aunque trataba de no pensar en distribuciones técnicas del valle, a veces me preguntaba cómo estarían las cosas por allá. Ana me enviaba mensajes ocasionalmente. Nunca hablábamos directamente de la empresa, porque ella todavía trabajaba ahí y no quería meterla en problemas. Pero de vez en cuando soltaba comentarios. Las cosas están más relajadas ahora. Ya no revisamos tanto las facturas. Sebastián dice que confiemos más en la gente. Cada mensaje era una alarma en mi cabeza. Pero no dije nada. No era mi lugar. Fue en julio cuando recibí una llamada inesperada. Era Roberto Fernández, el jefe de auditoría externa de la firma que revisaba las cuentas de distribuciones técnicas cada año. Yo había trabajado con él durante una década. Era un tipo meticuloso, con lentes gruesos y corbatas pasadas de moda, pero conocía su trabajo mejor que nadie. Laura, ¿tienes unos minutos? Me preguntó, y su tono era extraño. Formal. Preocupado. Claro. Roberto. ¿Qué pasa? Mira, yo no debería estar llamándote. Pero necesito hacerte unas preguntas sobre los controles financieros que tenías implementados en la empresa. El corazón se me aceleró. ¿Por qué? ¿Qué encontraron? No puedo darte detalles todavía. Estamos en medio de la auditoría anual. Pero, hay inconsistencias grandes. Muy grandes. Y necesito confirmar cómo funcionaban tus procedimientos de verificación de facturas. Le expliqué todo. Los 3 filtros. Las revisiones cruzadas. Los archivos digitales. Las alertas de proveedores duplicados. ¿Y esos controles siguen activos? Preguntó. No lo sé. Yo dejé un manual completo. Pero el nuevo director financiero dijo que iba a usar su propio sistema. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Entiendo, dijo finalmente. Gracias, Laura. Eso es todo lo que necesitaba. Colgó. Me quedé sentada en el sofá de mi sala, mirando el teléfono. No sabía exactamente qué estaba pasando. Pero sabía que era grave. 2 semanas después, la noticia explotó. Me enteré por Ana. Me llamó llorando, casi sin poder hablar. Laura, descubrieron un fraude. Es enorme. Sebastián no se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Llevan meses robándoles. Despacio, Ana. Cuéntame. Entre sollozos me explicó. Durante los 8 meses que Sebastián llevaba como director financiero, 3 proveedores habían estado sobrefacturando de manera sistemática. Cobraban por materiales que nunca entregaban. Inflaban precios. Duplicaban facturas. Y como Sebastián había eliminado la mayoría de los controles que yo tenía, nadie lo detectó.
La auditoría externa encontró el patrón cuando compararon las facturas pagadas contra los inventarios físicos. Faltaban materiales por valor de millones. Cuando rastrearon los pagos, descubrieron que los 3 proveedores estaban conectados. 2 de ellos ni siquiera existían realmente. Eran empresas fantasma creadas específicamente para este fraude. El monto total, $4.600.000. Rodrigo está desesperado, me dijo Ana. La junta directiva está furiosa. Los inversionistas amenazan con demandas. ¿Y Sebastián? Laura, Sebastián renunció ayer. Dijo que él no tenía la culpa, que los proveedores lo engañaron. No sentí alegría al escucharlo. Ni siquiera satisfacción. Solo una tristeza profunda. Porque esto no tenía que pasar. Esos controles que yo construí durante 12 años existían precisamente para prevenir esto. Y los quitaron porque alguien pensó que la experiencia no importaba. Que un título universitario era suficiente. ¿Y ahora qué van a hacer? Pregunté. No lo sé. Rodrigo llamó a una reunión de emergencia para mañana. Creo que van a intentar recuperar el dinero, pero los abogados dicen que será difícil. Las empresas fantasma ya cerraron. Desaparecieron. Colgamos. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, procesando todo. $4.600.000. En 8 meses. Yo había protegido a esa empresa durante 12 años. Y en solo 8 meses sin los controles adecuados, casi la destruyen. La noticia del fraude no se quedó dentro de la empresa. En una ciudad como la nuestra, donde todos conocen a todos en el sector industrial, algo así no puede esconderse. Los clientes empezaron a preocuparse. Si la empresa perdió casi 5 millones en un fraude interno, ¿qué tan confiable es realmente? Algunos suspendieron contratos. Otros exigieron auditorías independientes antes de seguir haciendo negocios. Los proveedores legítimos también se asustaron. Empezaron a exigir pagos por adelantado o garantías bancarias. La reputación de Distribuciones Técnicas, construida durante 20 años, se estaba desmoronando. Y Rodrigo, el CEO que me despidió para poner a su sobrino, estaba pagando el precio. La junta directiva lo citaba cada semana. Los inversionistas amenazaban con retirarse. Su propio hermano, el papá de Sebastián, dejó de hablarle. Ana me contaba todo. Y aunque parte de mí sentía que se lo merecían, otra parte simplemente sentía pena. Porque al final, todos los empleados buenos de esa empresa estaban sufriendo las consecuencias de una mala decisión. Fue en septiembre cuando recibí una llamada que no esperaba. Era Rodrigo. Laura, sé que no tengo derecho a pedirte esto. Empezó, y su voz sonaba cansada, rota. Pero necesito tu ayuda. No dije nada. Solo esperé. La empresa está al borde del colapso. Hemos perdido 3 clientes grandes. Los bancos nos están presionando. Y no tenemos a nadie que pueda reconstruir los sistemas de control financiero. Sebastián, él no supo. Y yo cometí un error al dejarte ir. Un error. Qué palabra tan pequeña para describir lo que pasó. ¿Qué quieres de mí? Pregunté finalmente. Que regreses. Como directora financiera interina. Solo hasta que arreglemos este desastre. Te pagaremos el doble de lo que ganabas antes. Y si logras estabilizar la empresa, te ofreceremos un puesto permanente en la junta directiva. Me quedé callada. Pensando. Parte de mí quería decirle que no. Que se las arreglara solo. Que viviera con las consecuencias de haber valorado más el nepotismo que la experiencia. Pero otra parte de mí pensaba en Ana. En los 30 empleados que no tenían nada que ver con esta situación. En los clientes que confiaron en esa empresa durante años. Y pensaba en mí misma. En que este era mi trabajo. No solo revisar números. Sino proteger a la gente de los errores que otros cometen. Necesito pensarlo, dije. Te llamo mañana. Colgué. Esa noche no dormí mucho. Le di vueltas y vueltas a la decisión. ¿Regresar significaba perdonar lo que me hicieron? ¿O simplemente significaba hacer lo correcto?
A la mañana siguiente llamé a Rodrigo. Acepto, dije. Pero con 3 condiciones. Primero, tengo autoridad total sobre el área financiera. Nadie interfiere con mis decisiones. Segundo, quiero que se implemente cada uno de los controles que dejé documentados en mi manual, sin excepciones. Tercero, quiero una disculpa pública frente a todo el equipo. Hubo un silencio al otro lado. Está bien, dijo finalmente. Acepto las 3. Regresé a Distribuciones Técnicas del Valle en octubre. 7 meses después de haberme ido. El primer día fue extraño. La gente me miraba con una mezcla de alivio y vergüenza. Ana me abrazó y lloró. Algunos me dieron la mano sin decir nada, pero sus ojos decían todo. Rodrigo cumplió su palabra. Reunió a toda la empresa en el salón de conferencias y habló frente a todos. Cometí un error grave al dejar ir a Laura, dijo, y vi que le costaba cada palabra. Prioricé cosas equivocadas. Y esa decisión casi destruye esta empresa. Laura está de regreso porque ella es la persona que necesitamos. Y esta vez, vamos a escuchar su experiencia. No fue una disculpa perfecta. Pero fue honesta. Me puse a trabajar. Lo primero que hice fue reinstalar todos los controles que Sebastián había eliminado. Los 3 filtros de verificación de facturas. Las auditorías cruzadas trimestrales. Los archivos digitales completos. Las alertas de proveedores duplicados. Luego audité cada transacción de los últimos 8 meses. Fue un trabajo brutal. Revisé más de 1000 facturas manualmente. Identifiqué cada sobrecosto, cada irregularidad, cada factura duplicada. Construí un expediente completo del fraude. Con esa información, los abogados de la empresa pudieron presentar demandas criminales mejor fundamentadas. Logramos recuperar $1.200.000 a través de seguros y acuerdos con bancos que procesaron los pagos fraudulentos. No era todo. Pero era algo. También reestructuré las relaciones con proveedores. Contacté personalmente a cada uno de nuestros proveedores legítimos. Les expliqué lo que había pasado. Les mostré los nuevos controles. Les pedí paciencia mientras reconstruíamos la confianza. La mayoría aceptó. Algunos incluso ofrecieron descuentos temporales para ayudarnos a estabilizarnos. Pasé 6 meses trabajando 18 horas al día. Fines de semana incluidos. No porque Rodrigo me lo pidiera, sino porque cuando empiezo algo, lo termino bien. Y si has llegado hasta aquí en esta historia, si estás viendo cómo todo se reconstruye después del caos, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita. Porque historias como esta, de justicia silenciosa y experiencia que al final se impone, son las que compartimos aquí cada semana. Fue en abril del año siguiente cuando me ofrecieron oficialmente el puesto en la junta directiva. No solo como directora financiera, sino como miembro permanente del consejo que toma las decisiones estratégicas de la empresa. Acepté. No porque quisiera poder o venganza, sino porque después de todo lo que había pasado, entendí algo importante. Mi experiencia tenía valor. Y ese valor merecía un asiento en la mesa donde se toman las decisiones. Hoy, 3 años después de todo aquello, Distribuciones Técnicas del Valle está estable nuevamente. Recuperamos a la mayoría de los clientes que perdimos. Los controles financieros son más fuertes que nunca. Y cada nuevo empleado del área financiera recibe entrenamiento completo sobre cómo detectar fraude antes de que crezca. Rodrigo sigue siendo el CEO. Nuestra relación es profesional, cordial, pero nunca volverá a ser lo que fue. Y eso está bien. Algunas cosas no se reparan completamente. Solo se aprende a trabajar con las cicatrices. Sebastián, el sobrino, nunca regresó al mundo corporativo. Escuché que ahora trabaja como consultor independiente. No sé si aprendió algo de todo esto. Espero que sí. Ana sigue siendo mi mano derecha. Ahora es subdirectora financiera. Y cuando la veo revisar facturas con el mismo cuidado que yo le enseñé, sé que los controles van a sobrevivir mucho después de que yo me retire. A veces pienso en ese martes de marzo cuando me despidieron.
En cómo me sentí caminando hacia mi auto con esa caja de cartón. En las lágrimas que solté sola en el estacionamiento. Y me pregunto qué le diría a esa Laura de hace 3 años si pudiera hablarle. Creo que le diría esto. Va a doler. Mucho. Vas a sentir que 12 años de trabajo no significaron nada. Vas a dudar de ti misma. Vas a pasar noches sin dormir preguntándote si hiciste algo mal. Pero no hiciste nada mal. Hiciste tu trabajo bien. Tan bien que se volvió invisible. Y cuando todo se caiga sin ti, cuando los números dejen de cuadrar y el caos empiece, no va a sentirse como victoria. Va a sentirse triste. Porque no querías que esto pasara. Solo querías que valoraran lo que hacías. Pero de esa tristeza va a nacer algo importante. Vas a aprender que tu valor no depende de que otros lo reconozcan. Depende de que tú lo sepas. Y una vez que lo sepas de verdad, nadie te lo puede quitar. Van a llamarte de regreso. Y cuando lo hagan, no va a ser porque te necesiten para arreglar un desastre. Va a ser porque finalmente entienden lo que valías desde siempre. Y esta vez, cuando te sientes a esa mesa, va a ser en tus propios términos. He aprendido muchas cosas en estos años. Sobre finanzas, sobre fraude, sobre controles corporativos. Pero lo más importante que aprendí no tiene que ver con números. Aprendí que la experiencia no grita. No se vende con títulos bonitos ni se resume en diplomas de universidades caras. La experiencia son años de pequeñas decisiones correctas. De problemas evitados antes de crecer. De sistemas construidos en silencio para que las cosas simplemente funcionen. Y cuando alguien sin experiencia toma el control, no es que cometa errores grandes de inmediato. Es que deja de prevenir los errores pequeños. Y esos errores pequeños se acumulan. Crecen. Se multiplican. Hasta que un día te despiertas con un fraude de casi 5 millones y no sabes cómo llegaste ahí. Aprendí también que la justicia no siempre es dramática. No hay momentos de cine donde gritas verdades frente a todos y la sala explota en aplausos. A veces la justicia es simplemente que el tiempo te da la razón. Y que cuando te necesitan de vuelta, regresas no como venganza, sino como profesional. Aprendí que perdonar no significa olvidar. Puedo trabajar con Rodrigo. Puedo respetar su liderazgo en otras áreas. Pero nunca voy a olvidar que priorizó el apellido sobre la competencia. Y esa memoria me mantiene alerta. Me recuerda que siempre tengo que proteger mi propio valor, porque nadie más lo va a hacer por mí. Y aprendí que a veces la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó. Es simplemente ser tan buena en lo que haces que cuando todo se cae sin ti, la evidencia hable por sí sola. Hoy camino por los pasillos de distribuciones técnicas del Valle con la cabeza en alto. No porque derroté a alguien, sino porque sobreviví. Porque no dejé que una mala decisión de otro definiera mi carrera. Porque cuando me dieron una segunda oportunidad, la aproveché no para restregárselos en la cara, sino para hacer mi trabajo aún mejor que antes. Hay una placa nueva en la entrada de la oficina. Dice, integridad en cada número. Experiencia en cada decisión. Fue idea de la junta directiva. Un recordatorio de por qué casi perdimos todo. Y de por qué todavía estamos aquí. Cada vez que paso frente a esa placa, me acuerdo de la taza que saqué en esa caja de cartón. La que decía la contadora tiene siempre la razón. Al final, resulta que sí la tenía. No porque yo sea perfecta. No porque nunca me equivoqué. Sino porque construí sistemas que funcionaban. Porque me importaba cada detalle. Porque entendía que en finanzas, como en la vida, las consecuencias de ignorar lo pequeño siempre se pagan caro. Hoy tengo 45 años. Sigo siendo directora financiera. Sigo revisando facturas. Sigo construyendo controles. Sigo protegiendo a esta empresa de los errores que otros podrían cometer. Pero ahora también tengo un asiento en la junta. Tengo voz en las decisiones grandes. Y cuando alguien sugiere contratar a alguien solo por sus conexiones o su título, soy la primera en preguntar, ¿pero qué experiencia real tiene? Porque aprendí, de la manera más dolorosa posible, que la experiencia importa. Que los años de trabajo invisible cuentan.
Que los sistemas que previenen desastres valen más que las ideas brillantes que nunca se ponen a prueba. Y si algún día me vuelven a despedir, si algún día deciden que otra vez necesitan perspectiva fresca, no voy a llorar en el estacionamiento. Voy a irme con la cabeza en alto. Porque ahora sé que mi valor no depende de ellos. Depende de mí. Y de los 12 años, y luego 15, y luego 20, de trabajo bien hecho que llevo en la espalda. Esa es mi historia. No es una historia de venganza espectacular. Es una historia de justicia lenta. De consecuencias inevitables. De experiencia que al final, siempre, siempre encuentra su lugar. Y si alguien está leyendo esto después de haber sido despedido injustamente, después de sentir que su experiencia no importó, déjame decirte algo. Importa. Tu trabajo importa. Aunque sea invisible. Aunque nadie lo celebre. Aunque te saquen de un día para otro. Los sistemas que construiste, las crisis que evitaste, los errores que detectaste antes de que crecieran, todo eso tiene valor. Y ese valor no desaparece porque alguien no supo verlo. Tarde o temprano, las consecuencias de ignorar la experiencia se hacen evidentes. Y cuando eso pase, no necesitas estar ahí para probarlo. La evidencia va a hablar sola. Tu trabajo es simplemente seguir adelante. Seguir siendo buena en lo que haces. Y estar lista para cuando te necesiten de vuelta. Porque te van a necesitar. Siempre lo hacen. Si esta historia te movió algo por dentro, si entendiste lo que se siente cuando tu experiencia se vuelve invisible hasta que ya no está, déjame un comentario contándome tu propia historia. Dale like a este vídeo. Compártelo con alguien que necesite recordar que su trabajo tiene valor aunque nadie lo celebre. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Porque cada semana compartimos historias reales de gente que enfrentó injusticias laborales y encontró su camino de vuelta. No siempre con finales felices. Pero siempre con finales honestos. Y recuerda, la experiencia no grita. Pero cuando falta, el silencio es ensordecedor. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia.